En mayo de 1948, el 78% de Palestina fue invadido por el sionismo. Decenas de miles de palestinos fueron asesinados, 800.000 obligados por la fuerza terrorista a convertirse en refugiados en los países árabes vecinos. Esto es lo que llamamos al-Nakba, catástrofe de Palestina, y lo que el imperialismo llama creación del Estado de Israel. 19 años más tarde, en junio de 1967, el ejército sionista ocupó la totalidad de Palestina, incluida Jerusalén, además de la península del Sinai de Egipto y las alturas del Golán de Siria. Esa derrota significó que las consignas levantadas por el panarabismo eran insuficientes para vencer la ocupación israelí. En ese marco nace el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, el 22 de febrero de 1969, como el primer partido de izquierda que adopta la lucha armada dentro del movimiento de la resistencia palestina. El Frente Democrático enarboló la idea del Estado Democrático Popular, que sería erigido sobre los escombros del Estado sionista. En agosto de 1973, el Comité Central del Frente aprueba los contenidos del llamado Programa Escalonado. Un año más tarde, pasa a ser el programa político de la revolución y del pueblo palestino. Los objetivos del programa se presumían en 3 ejes: el retorno de los refugiados a sus hogares, la autodeterminación y el Estado independiente con Jerusalén como su capital. En la historia de la organización debe destacarse la figura del mártir Omar al-Qasem, denominado el Mandela de Palestina, el mártir coronel Khaled Nazal, Bahij Majdub, Sami Abu Ghosh, todos miembros del Comité Central. Durante la década de los 70 y 80, hasta el comienzo de la primera intifada en 1987, el brazo armado del Frente Democrático se denominó Fuerzas Armadas Revolucionarias. Estas se destacaron por las operaciones especiales. La primera fue la Operación Ma'alot, le siguieron Tiberias, Ein Zef, Bisan, Jerusalén I y II, que destacaron el rol combativo del Frente. Durante estos años, el Frente resistió junto con las otras fuerzas palestinas y libanesas los incesantes ataques israelíes y sus invasiones al Líbano en 1978 y 1982. A finales del 1987 comienza la primera intifada. El régimen sionista aplica un método de tortura que consiste en romper huesos a niños, mujeres, jóvenes y todo palestino que desafiase la ocupación. La corriente derechista de la OLP firmó en 1993 los acuerdos de Oslo con el régimen israelí, donde se constituyó la Autoridad Palestina. Estos se firmaron a espaldas del pueblo y violando de este modo las resoluciones previas de la OLP. El Frente Democrático, otras fuerzas políticas integrantes de la OLP y millones de refugiados rechazaron estos acuerdos. Miles fueron reprimidos por la naciente Autoridad Palestina. En septiembre del 2000 comienza el segundo levantamiento popular palestino. El Estado sionista intensificó la política de construcción de colonias, judaización de Jerusalén y represión a los palestinos. 3 años más tarde, Israel comenzó a levantar el llamado muro del apartheid,
que divide Cisjordania y convierte las zonas palestinas en islas desconectadas. Para entonces, el Frente Democrático reafirma su postura unificadora de fuerzas y participa en la Intifada. Su brazo armado pasa a llamarse Brigadas de la Resistencia Nacional. En el 2015 comenzó una nueva ola de levantamiento popular, la denominada Tercera Intifada, Intifada de Al-Quds, Intifada de Jerusalén, iniciada de forma espontánea por centenares de jóvenes. En esta nueva y dura etapa de la lucha, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina continúa abogando por la unidad de todas las corrientes progresistas y de liberación en el seno de la Revolución Palestina, mientras trata, junto con otros destacamentos palestinos, de refundar la OLP bajo principios de unidad y democratización de la revolución. La vida es un camino de lucha. Benditos sean los luchadores, benditos sean aquellos que siguen el camino de la lucha. Nayef Hawatmeh, secretario general del Frente Democrático para la Liberación de Palestina.